haciendo la voluntad de Él, y la voluntad de Él es que prediquemos la palabra, que nos gocemos y que principalmente que la compartamos, porque al compartir la palabra del Señor, esto es lo que al Señor le agrada, que sus hijos seamos obedientes, que verdaderamente hagamos lo que Él desea que hagamos, porque para algo nos ha dejado aquí en la tierra, para llevar su palabra. Imagínense si nosotros al recibir al Señor Jesucristo nos haya tomado y nos haya llevado, qué gran felicidad. Pero ¿sabe qué? Él nos permitió quedarnos en la tierra, y al quedarnos en la tierra lo hizo con un propósito. Lo hizo con el propósito en tu vida como en la mía, para llevar la palabra, para predicar, para decirles que Cristo viene, que la misericordia del Señor todavía está vigente, que los hombres pueden ser salvos tan solo con recibir al Señor en su corazón y cambiar su forma de pensar, su forma de actuar, que es momento de que el hombre se dé cuenta que al Dios que estamos sirviendo es un Dios que está vivo, un Dios que resucitó de entre los muertos, y que por eso, como dice el apóstol Pablo, porque Él ha resucitado, nosotros somos capaces de llevar la palabra, capaces de predicar la palabra, porque si no fuera que Él haya resucitado, en vano nosotros predicaríamos la palabra. De nada serviría predicar la palabra si nuestro Señor Jesucristo no hubiera resucitado. Fuéramos los más, ¿cómo se dice?, las personas más ineptas, los más tontos, podríamos decir, para ser más claro, de servir a un Dios que no resucitó, a un Cristo que no resucitó. Pero déjeme decirle que mi Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos al tercer día, como está escrito en la palabra, en la escritura, y por eso es de que nosotros le servimos, por eso es de que nosotros nos deleitamos sirviéndole, alabándole, glorificándole, dándonos de cuenta que al Dios que servimos está vivo. Nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo, y nosotros nos deleitamos predicando su palabra, nos deleitamos glorificando su santo nombre. ¿Por qué? Porque un día Él resucitó y un montón de personas fueron testigos de que lo pudieron mirar. La Biblia lo enseña, de que más de 500 personas lo miraron ya resucitado. Y cuando hay un testimonio de más de 500 personas, esto es cierto, esto debe ser cierto. Si no, nosotros estaríamos equivocados al predicar la palabra. De nada serviría predicar a un Dios muerto. Entonces nosotros seríamos miserablemente personas que no serviríamos para nada. No tendría caso desvelarte, ayunar, orar, andar de un lugar para otro llevando la palabra del Señor. De nada serviría. ¿Por qué? Porque al Dios que nosotros servimos está vivo. No sé tu Dios, el mío a la actualidad está vivo y ha dado prueba de que está vivo. Y por eso es que en esta tarde le alabamos, le glorificamos, le bendecimos, le damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque solo Él es digno de ser adorado, de ser alabado, de ser exaltado, porque Él resucitó de acuerdo a la palabra del Señor, y por eso es de que Él resucitó. Nosotros un día también vamos a resucitar de entre los muertos, porque nuestro Dios está vivo. Es al Dios que servimos, es al Dios que nosotros nos deleitamos, es el Dios que usted y yo serviremos día con día, mientras que el Señor nos dé vida y nos permita estar vivos. Usted y yo vamos a alabar y glorificar el nombre del Señor, dándole toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque Él es santo, Él es maravilloso, Él es precioso, y nos gozaremos, nos deleitaremos y haremos proezas en el Señor, porque Él está vivo y nosotros nos deleitamos, nos gozamos, adorándole, glorificándole y exaltándole. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Dios, porque Él es grande, Él es maravilloso. A Él sea la gloria y la honra. En este día vamos a gozarnos, vamos a deleitarnos, sabiendo que nuestro Dios se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros, y que nosotros nos deleitamos adorándole, bendiciéndole, porque para Él
nosotros somos la niña de sus ojos, somos algo muy especial, y por eso que en esta tarde yo le pido al Señor, en su amor y en su misericordia, que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento, para que la predicación salga al aire, para que el internet sea reprendido en el nombre del Señor Jesucristo, que no se detenga, que no haya nada que le estorbe, porque a Él es la gloria, a mi Señor es la honra y es la alabanza, y usted y yo le serviremos día con día, con gozo, con alegría, porque Él es santo, Él es maravilloso, y usted y yo nos deleitaremos día con día alabando su nombre. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. A Él sea la alabanza, a Él sea la gloria, porque para siempre es su alabanza, su gloria. Y usted y yo gocémonos en esta tarde, porque en esta tarde el Señor hará cosas preciosas, hará cosas maravillosas, alabando el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. No sé qué le está pasando al internet, pero estoy teniendo problemas, pero el Señor nos dará la victoria, nos dará la sabiduría y el entendimiento, cómo hacer las cosas y cómo vencerlas. Las cosas que el Señor hace, las hace perfectas. En todo lo que Él hace, se goza, se deleita, y usted y yo nos vamos a gozar y nos vamos a deleitar, aunque el enemigo no quiera que usted y yo nos gocemos, que usted y yo nos deleitemos en esta tarde, que leamos la palabra, que aprendamos la palabra. Pero déjeme decirle, lo hemos de hacer en el poder del Señor Jesucristo, con toda alegría y con todo gozo. Bendito sea el nombre precioso del Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, y ya sin más preámbulo, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, el cual mora dentro de cada uno de nosotros. Y dice así la palabra del Señor. Decía el apóstol Pablo acerca de la resurrección. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseverás. Dice el apóstol Pablo: miren, hermanos, el mismo evangelio que yo les he predicado es el mismo evangelio que les quiero hablar en este día, para que ustedes sepan que es el evangelio que ustedes han perseverado en sus corazones, el mismo en el cual ustedes están perseverando. La predica que yo les di, el evangelio que yo les traje, es el mismo que yo les he traído, para que ustedes sepan de qué se trata. Cuando la gente dice que mi Señor Jesucristo ya, que no hay resurrección de muertos. Dice el apóstol Pablo, está un poco molesto predicando la palabra y diciéndole: ustedes perseveran en la palabra que yo les traje. Esa es la palabra del evangelio. Dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Dice: la misma palabra que yo recibí, si ustedes la retienen, entonces sois salvos. Si no creísteis en vano. Por eso cuando predicamos la palabra, lo que más nos interesa, lo que más deseamos, que las personas vayan y tengan su propia Biblia, que cuando estamos leyendo nosotros siempre damos el versículo. En esta ocasión estamos leyendo en 1 Corintios 15, del 1 en adelante, donde la palabra nos está enseñando acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque mucha gente dirá: pues ¿qué quiere decir la resurrección? Cuando se muere alguien, siempre se lee la liturgia, se lee la Biblia y acerca de la resurrección de los muertos. Pero ¿por qué vamos a creer la resurrección de los muertos si no sabemos lo que está escrito en la palabra del Señor para afirmarnos, para saber de qué se trata la resurrección de los muertos? ¿Por qué el Señor está hablando, o más bien el Señor a través de Pablo, enseñándonos por la resurrección de los muertos y qué es lo que sucedió, cómo sucede? Continuando dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado,
sois salvos, si no en vano habéis creído. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. En otras palabras, lo que ustedes están oyendo, dice el apóstol Pablo, lo mismito que ustedes están oyendo, lo que yo les estoy enseñando, lo que yo les estoy predicando, es lo mismo que yo recibí, que a mí se me fue enseñado, que a mí se me fue predicado. Es lo mismo que yo les traigo. Y al apóstol Pablo, déjeme decirle que él fue enseñado directamente del Señor Jesucristo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuál fue el motivo que murió el Señor Jesucristo por ti y por mí? Por nuestros pecados, por todas las maldades, por todas las cosas inmundas que habíamos hecho, por nuestros pecados, porque no había forma de que nuestros pecados fueran perdonados si no era solamente a través de la sangre del cordero, un cordero inmolado que no tenía pecado, que no tenía mancha, para que tú y yo pudiéramos recibir ese perdón de pecados a través del Señor Jesucristo. Dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Dice el apóstol Pablo, les estoy enseñando lo que a mí se me fue revelado, lo que a mí se me fue enseñado. No es algo que yo estoy inventando, dice el apóstol. Es algo que a mí se me fue revelado por el Espíritu. A mí se me fue enseñado que el Señor Jesucristo, al tercer día después de haber sido sepultado, Él resucitó, se levantó de estar muerto de la tumba. La piedra se movió, los ángeles movieron las piedras o las movió el Señor, pero esa tumba la piedra fue removida y el Señor Jesucristo salió de esa tumba al tercer día, dice, según las Escrituras, dice, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, primero a Cefas y después a los 12, o sea que él fue apareciendo después de que había resucitado. Por eso es que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, porque se levantó de los muertos, porque resucitó. Y todo el Antiguo Testamento está escrito, está enseñando la palabra de que Él había de resucitar de los muertos, que Él sería el Cristo que venía a perdonar el pecado del mundo, aquel que iba a hacer por nosotros lo que nadie podría hacer, lo que ningún sacerdote, ningún rabino, ni ninguna manda, ni ningún sacrificio propio podía ayudarnos para ser perdonados por nuestros pecados y nuestras maldades. Cristo murió por nosotros para el perdón de nuestros pecados. Ese es el único motivo por el cual Él quiso ir a la cruz del Calvario, para morir por usted y por mí. Después apareció a más de 500. La palabra es bien clara. Lea 1 Corintios 15:6 y ahí usted se va a dar cuenta que no solo en mi Biblia, ni que yo lo estoy inventando. Bien clara está la palabra y dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Al mismo tiempo se les apareció a más de 500. Lo miraron vivo, lo miraron caminando, lo miraron cerca de con ellos. No fue una imaginación, sino que estuvo delante de ellos. Dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Por qué dice que otros ya duermen? Porque el que está en Cristo jamás muere, solamente duerme. Cuando tú y yo vayamos a la tumba, si tenemos al Señor Jesucristo y hemos estado guardando sus mandamientos y hemos estado teniendo una vida de acuerdo a la palabra del Señor, que lo que predicamos lo vivimos y que tratamos de cambiar nuestra vida cada día para mejor, y mejoramos nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nosotros un día estaremos delante del Señor
igualmente miraremos al Señor. Después dice que apareció a más de 500. Eso es algo de que usted y yo no vamos a tener dudas de que mi Señor Jesucristo resucitó. Él está resucitado, Él está vivo y tiene el poder, la autoridad que se le ha dado del Padre, la tiene todavía en sus manos. Aleluya. Dice, después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, dice el 8, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Me apareció a mí como algo inservible, algo como un abortivo, como algo increíble, podríamos decir. También a mí se me apareció, porque yo no merecía, dice el apóstol Pablo, de que se me apareciera a mí, ni de ser apóstol, porque yo perseguía a la iglesia. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Mire que en estos tiempos todos los apóstoles, todos los pastores, todos los profetas quieren ser los más grandes. Pero el apóstol Pablo decía, soy el más pequeño, el más significante, alguien que no tiene valor, alguien que no digo que soy grande, dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque perseguía a la iglesia de Dios. Él dice, yo era perseguidor de la iglesia, a todos los cristianos, todos los que creían en ese Jesús, yo los perseguía y yo no soy digno de que se me llame apóstol. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se le apareció, hubo un gran cambio en su vida, como el gran cambio que ha de haber en tu vida y en mi vida después de que hemos recibido al Señor Jesucristo. No podemos seguir igual o peor que antes de conocerle. Tiene que haber un cambio si verdaderamente Él mora en nuestros corazones. Si verdaderamente el Señor Jesucristo está en nosotros y está viviendo dentro de cada uno de nosotros, déjeme decirle que Él mora en nosotros y que jamás Él nos va a abandonar. Jamás nos va a dejar si hacemos su voluntad, si hacemos lo que Él quiere que hagamos. Dice, porque yo soy el más pequeño. ¿Quién eres tú? ¿Eres grande? ¿Eres rico? ¿Eres millonario? ¿Qué clase de persona eres tú al momento? ¿Verdaderamente eres tan importante como para no dedicarle tiempo a tu Señor? ¿Le dedicas tiempo al trabajo? ¿Le dedicas tiempo a tu negocio? ¿Le dedicas tiempo a quien sea y en lo que sea, a tu propia carne? Pero a Dios no le dedicas el tiempo que tú y yo debemos de dedicarle, porque Él es el Todopoderoso. Él es el que busca nuestro tiempo para que le sirvamos, para que haya un cambio en nuestra vida. Aleluya. Dice el siguiente versículo, el 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios, dice el apóstol Pablo, ahora soy lo que soy. Ahora, si el Señor así lo quiso, ahora soy apóstol. No porque yo haya querido, sino la gracia de Dios, don inmerecido. Por lo mismo que tú y yo, por la gracia de Dios, hemos sido salvos. No porque nosotros éramos buenos, no porque somos buenos, ni éramos buenos. Es que Él nos ha querido salvar y prometernos la vida eterna. No, es por la gracia de Él, por su misericordia que tiene para ti y para mí, que eso es para que nosotros nos demos cuenta de que Él nos ama, y la gracia es un don no merecido, algo que tú y yo no merecíamos, pero en su amor y en su misericordia Él nos lo ha dado para que tú y yo lo disfrutemos cada día. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. La gracia de Dios no ha sido en vano. En otras palabras, si tú has recibido la gracia de Dios, si tú has recibido el perdón del Señor, ¿esa gracia ha sido en vano? ¿Esa gracia no la aprecias? ¿Ha sido en vano? ¿Estás haciendo nada?
nomás fuiste salvo para estar en el montón sin hacer nada, para estar sentado, para estar oyendo palabra y nunca compartir la palabra a aquellos que no conocen a Jesucristo, a aquellos que necesitan el perdón de sus almas, el perdón de sus pecados y que sus almas sean salvas del fuego del infierno. Para eso fuiste tú y yo, fuimos salvos, para que nosotros, por la gracia que fue en la vida de nosotros de parte de Dios, nos use para llevar su palabra. Aleluya. Dice, su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿De quiénes se habla? De los apóstoles. Dice, yo soy el último que se apareció el Señor. Como el último, como algo abortivo, como lo que ya en lo último momento, el Señor también se me aparece a mí. Dice, pero por su gracia soy lo que soy. Pero ahora dice, yo he trabajado más que ellos. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios en mi vida me ha permitido reconocer de que Él es el Dios que resucitó de entre los muertos. Él era el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. Y como yo me doy cuenta, me imagino que el apóstol Pablo pensaba, yo me doy cuenta que Él es el Mesías. No me puedo quedar callado. Por tantos años estudié la ley. Por tantos años la misma ley decía que había de venir el Mesías. Y ahora que el Mesías ha venido, porque Él se daba cuenta, porque se le apareció como al último, como algo abortivo. Dice, ahora yo sé que no me puedo quedar detenido, no me puedo quedar callado. Tengo que trabajar, tengo que llevar el evangelio, tengo que hacer algo. Dice que ha sido, dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo, o el poder de Dios en mí, es el que me ha ayudado a trabajar, es el que me ha ayudado a predicar, es el que me hace que me mueva, que lleve la palabra, que esté a tiempo para llevar la palabra, que no me duerma, que despierte, que ore, que vele, que ayune, que haga la voluntad de mi Señor. La gracia de Dios en mí es la que nos lleva día con día para hacer la voluntad del Padre, para hacer la voluntad del Señor Jesucristo, de llevar la palabra y no detenernos para nada, ni para agarrar impulso, sino seguir trabajando. Dice, porque la gracia de Dios conmigo, ella fue la que me ayudó para poderme ser fortalecido y no dejar de trabajar. ¿Y por qué él afirma que ha trabajado más que todos ellos? Mire, Pedro tiene una y dos, primera y segunda. Juan, primera, segunda y tercera. Y Mateo tiene, 18, 20 versículos. Marcos, 16. Ellos tienen, ¿qué tanto hicieron? Hay tal lo que hicieron. Pero déjeme decirle que el apóstol Pablo tiene muchas cartas. Corintios, primera, segunda de Corintios, Efesios, Gálatas, Romanos, y todo lo que él escribió. Déjeme decirle que fueron como 13, 14 cartas que él escribió. Él está mostrando que sí es verdad, que hizo más que todos ellos juntos. ¿Pero por qué? Porque la gracia de Dios estaba en él y él aprendió a recibir la gracia de Dios y reconocer que era por su gracia, que era un don que él no merecía, al recibir todo este ministerio de parte de Dios y llevar la palabra y no detenerse, porque estaba recibiendo la gracia de parte de Dios. Y él tanto tiempo había estudiado las escrituras, había estudiado las leyes y esperaba al Mesías, porque cuando él perseguía a los cristianos, él decía que él creía que estaba haciéndole un bien a Dios. Pero dice en otra de las cartas, pero lo hacía por ignorancia. Por eso es que el Señor me perdonó, porque yo pecaba por ignorancia. ¿Cuánta gente todavía en Cristo siguen pecando por ignorancia? Por ignorancia no, porque les encanta el pecado, porque quieren pecar, porque se siente bien haciendo el pecado. Pero déjeme decirle que el Señor nos está llamando a darnos cuenta que Él resucitó y que está vivo, y que todo lo que tú y yo hagamos a escondidas,
no estamos haciendo nada a escondidas, sino que estamos en la presencia del Señor. Porque dice la palabra que aún tenemos miles de personas que nos miran, que nos están mirando, nos están chequeando. Dice que hay ojos que nos están mirando. Y el ojo de Dios pasea toda la tierra y mira qué es lo que usted y yo estamos haciendo, cómo estamos viviendo, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que debemos de hacer. Gloria al nombre precioso de Cristo Jesús. Dice, porque yo o sean ellos, dice el apóstol Pablo, así predicamos y así habéis creído. Las cartas de Pedro las hemos creído, las cartas de Pablo las hemos creído, y de todos los apóstoles, de Judas también, y todo aquello que está escrito, dice, lo habéis creído. Dice el 12, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Si Cristo resucitó de entre los muertos y más de 500 personas lo miraron, ¿cómo ahora unas personas entre ustedes, dice el apóstol, dicen que no hay resurrección? ¿De qué están hablando? ¿De qué es de lo que están hablando? Si mi Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, y por eso es que tú y yo estamos vivos, por eso es que tú y yo predicamos la palabra del Señor, por eso es que tú y yo deseamos oír la palabra, que se nos predique, que se nos enseñe de acuerdo como está escrito, no de acuerdo como el hombre común y corriente cree o piensa. Déjeme decirle que el poder de Dios se encuentra en su palabra cuando usted y yo la leemos. Aleluya. Dice la palabra del Señor. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Si ustedes están creyendo, dice el apóstol Pablo, y le están creyendo a esa gente que no hay resurrección de muertos, entonces tampoco Cristo resucitó. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Para qué predicamos? ¿Para qué estamos siguiendo a alguien que no resucitó y que no nos va a resucitar a nosotros? Es perder el tiempo, le dice el apóstol Pablo. Aleluya. Dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Es vana, no sirve. Vana es también vuestra fe. Tampoco la fe te sirve de nada si el Señor Jesucristo no resucitó, o si tú crees que el Señor Jesucristo no resucitó. Vana es nuestra fe, vana es tu fe. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿A quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos siguiendo? Y nosotros estamos perdiendo el tiempo. Si acaso mi Señor no hubiera resucitado, pero Él resucitó. Él resucitó y Él está vivo, y viene por una iglesia que se limpia, viene por una iglesia que se prepara, viene por una iglesia que cree y confía en Él. Por eso es de que Él dice que pronto viene a levantar la iglesia que espera confiadamente en Él. Aleluya. Indaramasaya. Y si somos hallados falsos testigos de Dios. Si Él resucitó, entonces somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual nos resucitó, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, entonces estamos siendo falsos, dice el apóstol Pablo. Somos falsos. Si nosotros sabemos que Dios resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos, ¿cómo pues nos atrevemos a creerle a esa gente o a escuchar a esa gente que no hay resurrección de muertos? Entonces estamos siendo falsos testigos. Estamos predicando algo inventado por los hombres, algo que no es cierto, cuando la palabra de Dios dice, la palabra misma, que es eficaz y verdadera,
y todo hombre mentiroso, mas Dios verdadero. Él es verdadero y lo que está escrito en su palabra, eso es lo que es verdad. No lo que la gente piensa, no lo que los hombres dicen, sino que lo que nuestro Señor dejó escrito en su palabra para que usted y yo testificáramos de un Dios vivo, de un Dios verdadero, de un Dios que va a resucitar a los muertos. ¡Aleluya! Dice, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitaran. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y eso no tiene cavidad en la mente de nadie, porque más de 500 personas lo miraron después de que resucitó. Después del tercer día, Él estuvo con ellos por 40 días todavía, andando con ellos, predicando la palabra, acompañándoles, enseñándoles, prometiéndoles que el Espíritu Santo iba a venir y que era necesario Él ascender al cielo para enviar la promesa del Padre al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos guiara, nos enseñara y no nos dejáramos engañar de ser humano en esta tierra. Cuando se tiene al Espíritu Santo, nadie te va a engañar. No importa cuánto sepa, cuánto hable. Déjame decirte que lo que está escrito en la palabra, eso es lo que debes de creer. Eso es lo que yo creo. Solamente lo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es lo que vamos a gozarnos, en lo que vamos a creer. Porque Él es verdadero, Dios poderoso. Porque si los muertos no resucitaron, entonces estamos perdiendo el tiempo, dice. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Aleluya. Dice, si entonces no resucitó, nuestros pecados están aquí todavía. Nuestros pecados no han sido limpiados. Mentira. Déjame decirte que nuestros pecados ya fueron perdonados en el momento que hicimos confesión de fe, porque Él vino, dice que con su sangre preciosa nos lavó de toda culpa, de toda mancha, para que nosotros pudiéramos tener el derecho de ser llamados hijos de Dios, de acuerdo a la palabra que está escrita en Juan 1, 11 y 12. Por eso ahora, como llamados hijos de Dios, sabemos que Él resucitó y que Él nos promete la salvación y la vida eterna. Si usted y yo escuchamos su palabra, creemos su palabra y vivimos su palabra. Aleluya, qué bueno es el Señor. Si dice el siguiente versículo, el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, solamente en esta vida, dice, si en esta vida esperamos solamente de Cristo, dice, somos los más dignos de conmiseración. En otra palabra dice, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Si nosotros esperamos solamente en Cristo mientras que estamos vivos, y ya Cristo no nos va a ayudar cuando ya no estemos en la tierra, entonces somos dignos de lástima. Dignos de lástima, porque entonces estamos creyendo en alguien que no resucitó, en alguien que no nos va a levantar de entre los muertos. Nada de eso. Estamos creyendo en el Cristo vivo, en el Cristo de la gloria, en el que resucitó al tercer día, y más de 500 personas tuvieron el gozo, la alegría de mirarlo, de gozarse, de deleitarse, de afirmar su fe, de asegurar su fe, de que la promesa se había cumplido del Padre y que el Mesías estaba entre ellos y ya resucitado, pero que pronto iba a ascender al cielo para mandar el Espíritu Santo y que los acompañara hasta el final de los tiempos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Mateo 28, allá donde dice que la promesa era que Él iba a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, hasta que este mundo se terminara. Él prometía estar con nosotros. Aleluya. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. El apóstol Pablo en el versículo 21 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Aleluya. Primicia de los que duermen. Dice,
es hecha. Él es la primicia. Él es el primero de todos los que han muerto, de todos los que están durmiendo en Cristo. Dice, Él es la primicia de los que durmieron. Es hecho porque por cuanto la muerte entró por uno solo, por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por un hombre entró el pecado al mundo y ese hombre se llamaba Adán. Por él entró el pecado al mundo. Por la desobediencia de ellos el pecado entró. Pero ahora por un hombre que se llama Jesucristo, la resurrección también entró al mundo para que tú y yo, cuando ya no estemos en este mundo, si tenemos esa confianza, esa seguridad de que somos salvos, que nuestra vida está esperando en Cristo Jesús, seremos resucitados de acuerdo a la palabra de Dios y a la promesa que Él hace en su palabra. También por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos seremos vivificados, o en otras palabras, seremos levantados de entre los muertos en Cristo Jesús. Así como en Adán dice, todos pecaron, todos mueren. ¿Por qué? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el que hace pecado viene la muerte y lo mata. Porque ese es el aguijón que habla la Biblia. El pecado es el aguijón que usa la muerte para matar al ser humano. Pero si tú y yo no estamos en pecado, déjame decirte que la muerte va a batallar para hacernos daño, porque el poder de Cristo Jesús nos guardará, nos cubrirá. Pero el pecado es el aguijón que la muerte lleva para hacerle daño a todos aquellos que no quieren nada con Dios y los que quieren con Dios, pero un día andan en el mundo, otro día están en la iglesia. Están tibios, no están ni en la iglesia ni están fuera de ella, porque conocen lo malo y lo bueno, pero no se quieren rendir al Señor Jesucristo y siguen viviendo de acuerdo a sus carnalidades. Pero cada uno es, dice, en su debido, dice, porque así como en Adán todos murieron, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden, no todos de un jalón, cada uno en su debida orden, dice Cristo las primicias, luego enseguida después de Cristo los que son de Cristo, luego enseguida resucitarán los que son de Cristo. Bien claro dice la palabra, no lo estoy inventando yo. Dice luego, aleluya, dice todo a su debido tiempo, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. O sea que en la venida del Señor Jesucristo, de acuerdo a la palabra, dice que sonará la final trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados. Los que están en Cristo. Los que no están en Cristo, que murieron sin Cristo, todavía se quedarán un poco de tiempo ahí, de acuerdo a la palabra. Pero aquellos que murieron en Cristo, dice, por eso dice todo en orden. Primero Cristo, las primicias, y luego dice los de Cristo en su venida. Luego el fin. Luego, después de la venida del Señor Jesucristo, el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potestad, porque preciso es que Él reine. ¿Quién es Él? Jesucristo. Preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. El Señor Jesucristo va a reinar hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. ¿Y qué va a pasar después de que sus enemigos hayan sido puestos debajo de sus pies? Dice, y el postrer enemigo. ¿Cuál será el postrer enemigo? ¿Quién es el último enemigo de mi Señor Jesucristo? Dice, y el postrer enemigo, que es
que dice, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y no es mi primo José, es la muerte la que le decía que tiene el aguijón con el pecado. Todo aquel que peca, la muerte tiene un aguijón y es la forma que él va matando a todo aquel. Dice, que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Quién? El Padre sujetó todas las cosas debajo de los pies de mi Señor Jesucristo. Dice, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, se refiere a Jesucristo, claramente se exceptúa o se hace un lado, por decir así, o menos, como decimos los mexicanos, menos aquel que sujetó a Él todas las cosas. ¿Quién las sujetó? El Padre, Dios sujetó todas las cosas a los pies de Jesucristo. Menos Él se sujetó a Jesucristo para nada. Por eso dice que menos Él, exceptúa, dice, exceptúa aquel sujetó a todas las cosas. O si no, en otras palabras, menos aquel que sujetó todo lo que está sujeto a los pies de Jesucristo, que es el Padre, el que no está sujetado. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿a quién? A Jesucristo. Ya que todas las cosas le sean sujetadas a Él, que en el cielo y en la tierra y en todo lugar adoren y alaben al Cristo de la gloria. Dice, entonces también el Hijo mismo se sujetará. Entonces el Señor Jesucristo se sujetará. El mismo Señor Jesucristo también se sujetará. ¿Se da cuenta? ¿A quién? Al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Claramente dice a Dios, para que Dios sea en todos. Sino que el Señor Jesucristo, cuando termine su trabajo, cuando esto se termine, cuando la trompeta suene y los muertos en Cristo sean resucitados, y los que estén de pie, si todavía nos toca estar de pie y estamos calificados, estamos bien con el Señor, hemos perdonado y nos han perdonado y estamos bien y estamos preparados para irnos, dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y nos encontraremos en las nubes con el Señor Jesucristo, junto con aquellos que primero que nosotros serán levantados, los muertos que son de Cristo, como acabamos de leer, los que son de Él, o los que vivieron en Cristo, los que creyeron en Él. Eso es lo que se está refiriendo. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. De otro modo, ¿qué harán? Ahí le va la pregunta. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitaran, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Hay una religión que son los que no toman café. Hay una religión allá para Utah, que ellos son los mormones. Ellos se bautizan por los muertos. Nosotros, los cristianos y casi ninguna religión, nos bautizamos por los muertos. Pero ellos se bautizan por los muertos. ¿Qué va a suceder con ellos si ellos creyeran de que no hay resurrección? ¿De qué sirve que se bauticen por los muertos? Ellos creen que el que se murió sin Cristo, nada más van y se bautizan por Él, y entonces el Señor los perdona. Pero dice, ¿qué será de aquellos que se bautizan por los muertos? ¿Cuál será su reacción? ¿Qué será la vida de ellos? ¿Cómo actuarán? Dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gracia que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. ¿Por qué?
porque él le importaba el evangelio y se hacía pedazos, ayunaba, oraba, buscaba la presencia de Dios, moría, pero él quería que el evangelio fuera compartido en todas las naciones, que todo el mundo entero conociera la palabra del Señor. Dice el 32, si como hombre batallé en Éfesos contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? ¿Cómo? Dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Dice, yo batallé con las fieras en Éfesos. Tuve problemas con fieras salvajes. Dice, dando mi vida por el evangelio, porque él se transportaba caminando en caballo, como haya sido en aquel tiempo. Pero él caminaba entre el monte para ir a llevar el evangelio de un lugar a otro. Dice, mi vida peligró entre las fieras. Entonces, ¿de qué aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces, ¿para qué yo ando predicando la palabra? ¿Para qué yo arriesgo mi vida si los muertos no resucitaran? En vano sería. Dice, no es, dice, hermanos, dice, bebamos y comamos, que mañana moriremos. Pero luego dice el siguiente, no erréis, no te equivoques, no comas y bebas y hagas desorden y vivas la vida del mundo. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No te juntes con personas que tienen malas costumbres, malas conversaciones, porque te van a decir, ¿para qué te juntas? ¿Para qué oyes el evangelio? Mira, te estás volviendo mal, te van a cambiar de religión. Déjame decirte que son malas costumbres que la gente tiene en su corazón cuando no han conocido al Señor, cuando no leen la palabra, cuando no les importa a dónde van a ir, si al cielo o al infierno, no les importa. Solamente ellos sí comen y beben y bailan y juegan y hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque ellos no saben que un día van a resucitar y va a ser una resurrección para juicio delante del Señor. Pero mientras que tú y yo en Cristo Jesús vamos a resucitar, pero va a ser para gozarnos, para deleitarnos en Cristo Jesús, porque Él sabe que día con día buscamos la presencia de Él, queremos más de Él, queremos llevar la palabra, queremos que el mundo conozca la verdad del evangelio, no por beneficios propios, sino por el beneficio que el Señor nos deja de que nosotros, la gracia de Dios, nos ha perdonado, nos ha salvado, y lo que hemos recibido, lo que hemos aprendido, como dijo Pablo, esto mismo compartimos, esto mismo llevamos para que usted y yo un día nos encontremos con el Señor Jesucristo en las nubes o en la eternidad en el cielo. Pero para eso es el propósito. Dice la palabra, velad debidamente, vela debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. ¿Quiénes son los que no conocen a Dios? Dice, por eso vela y no peques. Dice, porque algunos pecan, algunos se hacen el pecado, no conocen a Dios, pero dice, para vergüenza vuestra lo digo. En otras palabras, el apóstol Pablo dice, ¿saben qué? Muchos que han oído de la palabra, muchos que conocen el evangelio, pecan, no conocen a Dios. Ellos dicen, oh no, Dios me perdona, no leen la Biblia, no se meten con las cosas de Dios. Ah, no, Dios me perdona, Dios es amor. Pero también dice la Biblia, como no lo conocen, no saben que también dice la palabra del Señor que Él es amor, pero que también es un fuego consumidor que va a consumir el pecado y la maldad. Y por eso es de que nosotros tenemos que entender lo que está escrito en la palabra, que eso es lo que el Señor nos va a dar aquel día. El fruto de nuestro pecado será al fuego eterno, pero el fruto de hacer la voluntad de Dios será una gran bendición al lado de nuestro Dios. Dice el siguiente versículo, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Alguno dirá, pero ¿cómo van a resucitar? ¿De qué forma? ¿Cómo van a resucitar los muertos?
Si ya el polvo ya se hizo polvo, ya el cuerpo se hizo polvo, los huesos ya están desmenuzados, ya no hay forma, ¿cómo van a resucitar? ¿Qué es lo que va a resucitar? Y aquí es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, pero dirán algunos, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Con qué cuerpo vendrán? Aleluya. Dice el apóstol Pablo, necios, lo que tú siembras no se edifica, sino muere antes. Lo que tú siembras no va a venir, sino muere antes. Cuando ponemos la semilla y el frijol, cuando sembramos en el campo, esa semilla y ese frijol primeramente muere completamente, se pudre con la humedad, se echa a perder, pero después de que se echa a perder, sale el granito limpio, sin ese cuero que le cubría, y empieza una agujita y empieza a subir, y allí es lo mismo en los cuerpos. Nuestro cuerpo es sembrado, pero para eso nosotros tenemos que morir, para que lo que está dentro ahora, lo que tú estás viviendo en el evangelio, eso es cuando resucites, eso es lo que van a hacer. Esa semilla del evangelio, el creer en tu Dios, el creer en tu Señor, ese va a ser tu cuerpo que va a salir de la tierra para encontrarse con su Señor, el Espíritu de Dios, el alma, y dice el cuerpo será un cuerpo inmortal, un cuerpo, para eso tiene que morir el cuerpo mortal, para que se vista de la inmortalidad, para que cuando salga de ahí, vaya a la presencia del Señor, para ya nunca jamás morir. Aleluya. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la del hombre, otra carne la de la bestia, otra la de los peces, otra la de las aves. Y dice, y hay cuerpos celestiales y hay cuerpos terrenales, pero una es la gloria de lo celestial y otra la de lo terrenal. Aleluya. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente de otra estrella o en gloria. En otras palabras, una estrella brilla más que una y que otra. Por eso dice que nuestros cuerpos van a ser resucitados. Lo que usted y yo a hoy pongamos dentro de nosotros, eso es lo que resucitará en aquel día a la presencia del Señor. Si usted muere creyendo en lo incorrecto, eso es lo que van a hacer, creyendo en lo incorrecto. Pero si usted cree en el Señor Jesucristo, le entrega su vida y se preocupa por aquel que le rodea, de que conozcan la verdad del evangelio, entonces usted estará haciendo lo correcto, porque usted se estará preocupando para que esa persona llene su vida, llene su ser de la palabra de Dios, del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos va a vivificar, o en otra palabra, el que nos va a levantar de entre los muertos para ser encontrados con Cristo en las nubes. Aleluya. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal. Pues dice que el animal más peligroso es el hombre.
Entonces somos calificados como animales. Dice, se siembra cuerpo animal. Aleluya. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Por eso le digo que será nuestro cuerpo sembrado, pero lo espiritual, lo que está aquí dentro, eso es lo que va a resucitar. Eso es lo que se levantará. Un cuerpo espiritual. Será algo, un cuerpo que podrá pasar paredes, podrá pasar las nubes, no necesitará un avión para levantarse a las estrellas. Déjeme decirle, será un cuerpo espiritual. Por eso es tan importante que todo ser humano conozca la verdad del evangelio, para que ese cuerpo se le sea dado en aquel día, que se llene de la palabra del Señor, que se llene del Espíritu Santo, que busque la presencia día con día, porque eso es lo que saldrá de nosotros para encontrarse con su Señor en las nubes. Hay cuerpos animal y hay cuerpos espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Era un viviente que vivía en la tierra, alma viviente. Aleluya. El postrer Adán, espiritual, vivificante. El último Adán, que es el Señor Jesucristo, fue vivificante, fue espiritual. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. En otras palabras, tu cuerpo es primero y después viene lo espiritual. Primero dice, mas el espiritual, dice, aleluya, el postrer Adán espiritual, vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, era Adán. Es de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? ¿Cuál también? ¿Cuál el celestial? Dice, también el terrenal, y cuál el celestial. Dice, tal también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, la de Adán, traeremos también la imagen del cielo, del celestial. Esa imagen será en nosotros cuando resucitemos de entre los muertos, o cuando seamos transformados. Si mi Señor viniese hoy, viniese mañana, déjeme decirle que el tiempo se está acabando. De acuerdo a las Escrituras, el Señor viene en cualquier momento. Por eso los hijos de Dios, la iglesia de Dios y todo aquel que de veras desea ser salvo, debe prepararse. Hace 40, 50 años, déjeme decirle, oíamos decir del evangelio, pero nosotros no creíamos. Pero ahora dice la Biblia que estamos más cercas que nunca. ¿Por qué? O sea que el Señor viene, o sea que nos recoge, porque ya tenemos de edad, ya estamos cerca de la venida del Señor, sea que porque por muerte, o sea porque Él viene por la iglesia. Pero déjenme decirle que todas las cosas se han cumplido y el Señor no tarda en venir, y usted y yo debemos de estar preparados para la venida del Señor Jesucristo. Aleluya. Así como hemos traído la imagen del terrenal, que es de Adán, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, ¿qué es lo que dice? Hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Ay, no. Yo voy a pecar, que al cabo el Señor tarde en venir. Y si mueres en el pecado, es incorrupción. No vas a recibir lo incorrupto. Estás en la corrupción y no vas a recibir lo incorrupto. ¿Por qué? Porque tuviste la oportunidad de conocerle, de vivir de acuerdo a su palabra, y no quisiste. Hiciste lo que quisiste, mas no creíste
Y por eso es de que no habrá esa chance que creemos que debemos que tiene la gente. Dice, he aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo, ya para terminar. No todos dormiremos. ¿Qué es lo que está diciendo? No todos moriremos. Dormir en Cristo es morir. O sea que no vamos a morir, no vamos a dormir. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un así, abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la final trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes? Los que cuando suene la final trompeta y no se vayan no se hayan muerto todavía, entonces seremos transformados en un blink, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados. Y entonces sí, nos encontraremos en las nubes, en el cielo, con el Señor Jesucristo. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal, que es nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá, oiga lo que le voy a decir, se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No nos va a detener la muerte, ni nos va a detener el sepulcro. Seremos levantados porque es promesa del Señor. No es promesa de ser humano. Seremos levantados, dice la palabra del Señor. Y dice, ya que el aguijón de la muerte, ahí le va, el aguijón de la muerte es el pecado. Cuando alguien peca, esa es el aguijón de la muerte o la espada de la muerte. Y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres tener victoria? La victoria se encuentra en el Señor Jesucristo. No se encuentra en una religión, no se encuentra en una creencia, se encuentra en el Señor Jesucristo, que es el que murió y resucitó de entre los muertos por ti y por mí. Últimos versículos para terminar. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes. Firmes y constantes, no de vez en cuando, diario, todos los días. Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre creciendo en la enseñanza, creciendo en las cosas que el Señor hizo para que nosotros podamos entender y nadie nos puede engañar y crezcamos siempre, dice, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Lo que hagamos en el Señor jamás será en vano. Que el Señor me los bendiga. Ojalá que no se me aburran ni se me cansen escuchando por tanto rato, pero es que es necesario que la palabra de Dios sea predicada. Me gustaría ser como una máquina y 24 horas predicar la palabra y no parar hasta que el mundo se convirtiera. Es posible que ni una persona se convierta, ni una mosca se convierta, pero déjeme decirle, yo voy a predicar la palabra hasta el día que el Señor me lo permita. Que el Señor me los bendiga. Si el Señor nos permite y no viene antes, nos miramos el próximo martes. Un abrazo fuerte, bendiciones de lo alto, que el Señor me los bendiga. Y no recuerdo, no alcancé a chequear si había alguna petición, pero si hay alguna petición, solo le pido a mi Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que sea suplida toda petición de mis hermanos. Si alguno está enfermo, en el nombre precioso de Cristo Jesús, reciba la sanidad en el poder de su palabra, en el poder de Cristo Jesús.
bendiciones, bendiciones, y que el Señor los bendiga. Y aquel que ojalá hubiera gente, aunque sea más allá de las montañas, más allá del sol, donde quiera que hubiera una persona, si no ha conocido al Señor como su Salvador, solamente dígale: Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor, yo te recibo como único y suficiente Salvador. Ven a morar en mi vida, haz un cambio en mí, Señor, que te conozca, para que en aquel día también yo pueda ser levantado de entre los muertos. Si es que muero, pero si estoy vivo, también sea transformado con todos aquellos que esperan esa transformación al sonido de la final trompeta. Perdóname, Señor, y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te recibo, Señor. Amén, amén y amén. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Feliz día, feliz tarde. Hasta pronto. Bendiciones.